los niños recibieron esta palabra y aprendieron la historia, yo creo que se la saben mejor que muchos de los que estamos aquí. Como ellos recibieron, también vamos a recibir esta palabra, porque todo lo que se da en la clase de los niños sirve para ellos, para su vida. Y así como ellos aprenden la palabra de Dios, nosotros también vamos a aprender esta historia. Porque la palabra de Dios es para todo el mundo, para niños, para jóvenes, adultos, ancianos, para guapos, para feos, para toda carne. Dice la palabra de Dios en Daniel 3. La historia de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego con sus amigos. La historia de estos jóvenes hebreos en Babilonia. Podemos aprender muchas lecciones de esta palabra, muchas enseñanzas que Dios nos da a través de esta historia, que nos sirven para aplicar a nuestras vidas, que sirven para que podamos poner en práctica el ejemplo de Daniel y sus amigos, lo que hicieron. Nosotros aprendemos de la palabra de Dios. Dice la palabra en Daniel 3, rescatados del horno de fuego. No vamos a leer la historia entera, la puedes leer en tu casa, analizar, escudriñar, pero hoy vamos a dar unos matices, unas pinceladas, vamos a aprender más de esta historia, porque cada vez que aprendemos de la Biblia siempre hay cosas nuevas que surgen, que están ahí, que están a veces ocultas, que es el Espíritu Santo que nos revela. El Señor ha puesto esta palabra en mi corazón, en mi espíritu, para compartirla, para compartir al pueblo la revelación que Dios da a través de su Espíritu Santo. Por eso la palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Yo quisiera primero poneros en contexto de cómo fue la historia de Daniel en el horno de fuego. Es que el pueblo de Israel fue llevado a cautiverio a Babilonia, fue conquistado por el pueblo de Babilonia. Israel, el pueblo de Judá, fue destruido por Babilonia y los llevaron a todo el pueblo allí a vivir en cautiverio, a vivir en otra nación, en otra lengua, a vivir en otra religión, en otras costumbres, en paganismo. Y todo lo que era Babilonia en sí era abominable ante los ojos de Dios. Por eso en Apocalipsis habla de Babilonia, de la gran ramera. Babilonia representa la oposición a Dios, representa todo lo opuesto a Dios. Y el rey Nabucodonosor conquistó muchos países, conquistó muchas naciones, porque tenían un ejército poderoso, tenían un ejército inmenso, el más grande sobre la tierra, y eran poderosos y tenían riquezas, y se enseñoreaban de los demás. Y Nabucodonosor se volvió orgulloso y se creía como un dios, se creía el más chimbita. Habéis entendido, ¿verdad? Se creía ya
mejor o igual que Dios. Y ahí está el pecado de la soberbia, del orgullo. Y Nabucodonosor hizo una estatua de oro, mandó a construir una estatua de oro gigante, dice la palabra de Dios, de 60 codos, en torno a 27 metros de alto, para que todos adorasen a la estatua, para que todos se humillasen ante la estatua, para que lo adorasen, para que le canten a la estatua. Y el pecado de Nabucodonosor fue el mismo pecado de Satanás, el orgullo. Y quería que fuese adorado, exaltado por encima de Dios. Y Nabucodonosor pues fue inspirado por el mismo diablo para hacer la estatua. Y esta estatua llamó a todos las personas importantes, los príncipes, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los gobernadores de la tierra, para que adorasen a la estatua, para que le rindiesen culto a la estatua. Y cuando sonaban los instrumentos, al son de que sonaban los instrumentos, todas las personas se tenían que arrodillar, se tenían que postrar ante la estatua. Y el rey comunicó un edicto real que el que no adorase a la estatua, el que no se postrase ante la estatua, el que no se humillase ante la estatua, iba a ser echado a un horno de fuego, iba a ser echado vivo a un horno de fuego, iba a arder, iba a morir. Entonces todas las personas, por temor, porque no querían morir, se postraron ante la estatua. Pero hubo tres jóvenes, y dice la palabra que eran jóvenes, 3 jóvenes hebreos que no se arrodillaron ante la estatua, que se mantuvieron firmes en la fe, aún sabiendo que le iba a costar la vida y que iban a ser echados al horno de fuego. Pero estos 3 jóvenes representan el carácter, la firmeza, la valentía, la confianza en Dios. Y vamos a aprender cómo estos 3 jóvenes tuvieron esa valentía, esa fuerza. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1:7 que nuestra fe va a ser refinada como el oro, que nuestra fe va a ser pasada por el fuego, que nuestra fe en Dios va a ser pasada por el horno de fuego. Y nuestra fe tiene que aumentar. Nuestra fe en Dios tiene que ir creciendo a medida que crecemos espiritualmente, que crecemos en Dios. Nuestra fe tiene que ir aumentando. Y la fe nuestra va a probarse en el fuego, como oro refinado. Nuestra fe, nuestra confianza en Dios va a verse y va a ponerse a prueba, como estos 3 jóvenes hebreos. Porque me imagino que no eran solo estos 3 hebreos que estaban ahí, había miles de judíos ahí. Pero los demás se postraron. Solo 3 no tuvieron miedo. Decidieron agradar a Dios antes que a la estatua. Y vemos cómo esto representa al pueblo de Dios. Porque cuando vienen situaciones fuertes, situaciones difíciles, nuestra fe, en vez de aumentar, de crecer, va menguando. Nuestra fe, en vez de acrecentarse más en Dios, confiar más en Dios, la fe de muchos se vuelve débil. Cuando viene la prueba, cuando viene el proceso, cuando vienen situaciones, problemas difíciles de muerte,
los cristianos, en vez de aumentar la fe, se disminuye la fe. Por eso nuestra fe tiene que ser refinada como el oro. Y nuestra fe tiene que ser pasada por el horno de fuego. Y tenemos que pasar por el horno de fuego para que Dios nos transforme, para que Dios nos moldee, para que Dios quite las impurezas. Porque el oro, cuando pasa por el fuego, se quita las impurezas. Es un proceso fuerte, es un proceso que no gusta a todo el mundo. Porque hay cristianos que pasan por el fuego y ahí se quedan y no pasan la prueba y se arrodillan ante las estatuas, que la estatua de Nabucodonosor puede representar hoy sus ídolos, sus deseos, su orgullo. Entonces, nuestra fe va a ser probada por Dios. Y cuando llegue ese momento, no sé si te vas a doblar ante el mundo, ante el sistema del mundo, ante la corriente del mundo, vas a estar firme en Dios. Vas a decir, yo no me voy a postrar, no me voy a doblegar ante lo que el mundo quiere. Y eso es lo que Dios nos está enseñando hoy, que nuestra fe va a ser probada y va a haber procesos fuertes. Porque hay muchos cristianos que no resisten la prueba, que no resisten el proceso, que no resisten ser probados por fuego, por Dios. Pero los que se afirman en Dios, confían más en Dios en medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio de la circunstancia, su fe aumenta, su fe se vuelve más fuerte y llegan a un nuevo nivel con Dios y llegan a una nueva intimidad con Dios y crecen y maduran. Pero hay que pasar por el fuego. Y yo te digo que vas a pasar por el fuego si no estás pasando ya por ese fuego. El horno de fuego. Nabucodonosor dijo, no vais a adorar a Dios, no vais a honrar a mi Dios, ni la estatua que he levantado. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron, el 16, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No me tomo ni la molestia de contestarte. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Mira la confianza que tenían estos tres jóvenes contra el rey, contra el hombre más poderoso de la tierra. No tuvieron miedo, no se echaron para atrás, fueron valientes, fueron confiados en Dios, porque sabían que Dios les iba a librar. Y si Dios no los libraba, se iban con Él al cielo. Pero esta confianza que tuvieron estos jóvenes hebreos es la que necesitamos hoy para nuestro entorno, para nuestra sociedad. Dice en el 19 que Nabucodonosor se llenó de ira, se llenó de rabia, se llenó de enojo, porque estos tres no la adoraban, no adoraban la estatua. Tenía miles y miles de personas que se arrodillaban, pero por estos tres se enojó y tuvo ira. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más. 7 veces más. Y mandó a hombres
para que atasen, ojo, para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y la llama de fuego mató a aquellos que habían llevado al horno a Sadrach, Mesach y Abednego. Era tan fuerte el fuego que aún los que los habían echado antes de llegar se consumieron y murieron ahí calcinados al instante. Los mandó atados en las manos, los pies, los calzados, los vestidos, fueron atados al horno de fuego. ¿Qué significa esto? Porque todo tiene un significado. Todo está en la Biblia por algo específico. Fueron atados. Esas ataduras pueden representar para nosotros esas cuerdas, ataduras espirituales que tenemos nosotros, ataduras del alma, ataduras que todavía el enemigo tiene gobernando nuestra vida, nuestro corazón, áreas de nuestra vida que estamos atados, que estamos oprimidos, personas que aunque conocen la verdad todavía no son totalmente libres, todavía no conocen la verdadera libertad. Y yo te digo que esas cadenas hoy se van a romper, esas cuerdas, esas ataduras de tu vida, de tu alma, de tu corazón, todo lo que el enemigo está haciendo en tu vida o quiere hacer y quiere destruir, robar, se van a desatar en el nombre de Jesús. Porque como estos 3 jóvenes hebreos fueron atados al horno de fuego, pero salieron desatados y estaban paseando en medio del horno de fuego. Y lo que representa estas ataduras, esas cuerdas, es que cuando iban a entrar al horno de fuego estaban atados, pero cuando salieron estaban desatados. Aplaude. Aplaude al Señor. Se lo aplaude Claudia. Mira. Que sabe la historia. Y tu vida va a pasar por el horno de fuego. Quiero que te quedes con esto. Dios no va a evitar que pases por el horno de fuego, pero Dios va a estar en medio, contigo, en el horno de fuego. Dios no va a evitar, porque podía haber evitado que los jóvenes fueran llevados al horno de fuego y pudiera haberlos librado antes. Pero el Señor, el cuarto varón, Nabucodonosor vio a un cuarto hombre, resplandeciente, brillante, que estaba en medio de ellos. Y no echamos a 3 varones, porque hay 4 varones, y uno de ellos tiene la apariencia de los hijos de los dioses. Y es que este ángel, el ángel de Jehová, todos apuntan que fue Jesús antes de que apareciese al mundo. El ángel de Jehová es Jesús. Y Jesús estuvo en medio de ellos en el horno de fuego. Sería tan fácil que hubiera aparecido antes de lo que los echasen al horno de fuego, pero Jesús apareció en medio, porque el Señor estaba probando su fe. Su fe estaba siendo probada. Su fe estaba siendo probada por el fuego y estaba viendo la fe de ellos. Entonces tu fe va a ser probada. Pero aunque los enemigos te quieran destruir, te quieran matar, te quieran arruinar, los enemigos de tu alma, el Señor va a estar en medio tuya. El Señor te va a dar la salida, porque pasarás por el fuego y no te quemarás. Isaías 43:2, pasarás por las aguas y no te ahogarás, porque el Señor te librará,
te librará de la mano del cazador, te librará de la mano del enemigo, de tus enemigos. Jesús estará en medio tuya, en medio del proceso, en medio del fuego, en medio de la duda, de la prueba, de los problemas. Jesús estará en medio tuya, te librará y la aparecerá. Y dirán, ¿qué tiene él? Jesús está con él, Jesús está en medio de ellos, porque Nabucodonosor vio, ahí aquí, Jesús está ahí, hay un ángel ahí. Nabucodonosor, el rey más pagano de la historia, el más incrédulo, vio a Jesús. Y cuando las personas ven la manifestación, ven el poder de Dios, ven que Jesús estaba en medio de ellos. Dios estaba en medio de esos 3 jóvenes hebreos. Y hay personas que están siendo probadas por el fuego de Dios. Y yo te puedo decir de parte de Dios que no te vas a quemar, que no vas a quemar, que no vas a morir a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de que parece que es imposible salir. Dios está en medio, Dios está trabajando, pero está probando tu fe, porque es necesario que Dios pruebe tu fe para que aumente, para que llegue a un nuevo nivel, para que aumente tu confianza en Dios, para que tu mente y Jesús apareció en el horno de fuego y paseaban en medio de las llamas. Nabucodonosor dijeron, sacad a estos siervos del Dios Altísimo. ¿Cómo sabía Nabucodonosor que estos eran siervos del Dios Altísimo? Porque vio la gloria de Dios, porque vio al ángel de Dios aparecerse en el horno de fuego. Y dijo, bendito sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses. Por lo tanto, decreto que todo pueblo que dijere blasfemia contra el Dios de estos jóvenes sea descuartizado, porque por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, la confianza, la fe de estos 3 jóvenes hebreos cambiaron por completo la situación, cambiaron el panorama, derribaron la estatua de Nabucodonosor, derribaron el oro, la adoración, y dijeron, ahora solamente se va a adorar al Dios verdadero, al Dios de estos jóvenes hebreos, al Dios de estos 3 jóvenes que confiaron y dijeron, Dios es el verdadero, porque Dios los ha librado del horno de fuego. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego en Babilonia. El rey los llevó a una posición de honor. El rey los llevó a una posición de estándar, de estatus, y sirvieron junto al rey. Y eran 3 jóvenes que nadie los conocía y ahora están sirviendo junto al rey. Y eso es lo que hace el Señor, prueba nuestra fe, prueba nuestra confianza en Él. Prueba si de verdad creemos en Dios por corazón, por voluntad, o si lo seguimos por seguir. Porque es increíble que solamente tres personas de miles de judíos no se postraron ante la estatua. Tú tienes que tener esa confianza en Dios.
Porque la prueba que estás pasando, dice el Señor, no es para muerte, es para llevarte a otro nivel, es para que aumentes, es para que entres en otra dimensión, es para que confíes más en mí, en mi palabra, para que confíes más. Y aunque parece que la prueba, el fuego, te está consumiendo, te está ardiendo, Jesús está contigo. El Señor te va a librar del horno de fuego y te va a llevar a posiciones mayores. Y el Señor te va a engrandecer y te va a honrar por la prueba que estás pasando, por los problemas que estás pasando. Pero es necesario para que el Señor refina en nosotros nuestra fe, para que el Señor aumente nuestra fe. Los discípulos dijeron: aumentanos la fe, y no sabían lo que decían. Porque luego fueron puestos a la prueba y a la hora de la verdad todos negaron a Jesús. ¿Qué vas a hacer en la hora de la prueba? A la hora de la verdad, de la circunstancia. ¿Vas a confiar en Dios? Aun cuando todo parece adverso, aun cuando todo parece que está mal, que va de mal en peor, ¿vas a seguir confiando en el Señor o vas a rendirte y postrarte ante la estatua? A tirar la toalla, a dejar todo a un lado de lo que el Señor quiere hacer contigo, el propósito. Es necesario que nuestra fe pase por el fuego, porque es el fuego de Dios, es el fuego del Espíritu Santo, que parece que estamos en llamas, ardiendo, que nos va a quemar, pero es para refinarnos, para purificarnos. Y el fuego, el horno de fuego, no quemó a estos jóvenes, ni el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Y es que el Señor estaba con ellos. Yo sé que el caminar con Dios a veces no es fácil y vienen esas pruebas, esos procesos, esos desiertos que vienen en nuestras vidas, que le decimos, le preguntamos: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Porque a veces el Señor calla y no podemos sentir una respuesta, no podemos a veces sentir que Dios está con nosotros. Pero Jesús, en la hora de la verdad, en la hora de la prueba, Él aparece en medio, Él aparece con nosotros. Y cuando el enemigo parece que ya te tiene atrapado, que ya te tiene en sus garras, a punto para ser destruido, Jesús aparece. Cuando ya creían que iban a morir, a recoger los cuerpos de estos jóvenes, el rey vio el esplendor, la gloria de Jehová, y vio que Dios estaba con ellos y que el verdadero Dios era el Dios de Israel. Y él mismo reconoció que no se podía servir y adorar a otros dioses más que su Dios. Y eso es la historia que quería contar, que quería mencionar. Yo sé más que nada lo que es pasar por el fuego. Los pastores saben más que nada lo que es pasar por el fuego.
Pero aquí seguimos. Aquí seguimos confiando en Dios, confiando en sus promesas, en su palabra, porque todo lo que Dios ha dicho en tu vida, todas las promesas se cumplirán. Aunque parezca algo lejano, algo difícil, pero todo lo que Dios determina se cumple. Aunque el enemigo esté a punto de derribarte, el ángel de Jehová te guardará, te protegerá, te ayudará, estará contigo en medio de la prueba. Menos mal que el Señor está con nosotros en esos momentos difíciles, porque si no, nadie estaría en pie. Pero vemos cómo el Señor honró la fe, honró la confianza de estos jóvenes y fueron llevados a una nueva dimensión, y las ataduras que estaban en ellos se desataron y ellos caminaban libremente por el horno del fuego y paseaban. Es lo que hace Dios. Y ahora tenemos la presencia de Dios. De momento, por lo menos en este país, nadie te va a matar por confiar en Dios y tener fe en Dios. Pero en algunos países sí está pasando. Si tú no niegas a Dios, te matan. Y es la fe que aún en esos momentos tú puedes seguir confiando en Dios, puedes seguir diciendo que Jesús es el Señor, que Jesús vive. Y el enemigo va a ir a por ti y va a querer destruirte, derribarte, va a querer que tu fe mengue, que tu confianza en Dios mengue, con pruebas, con situaciones, con procesos. Pero tu fe tiene que seguir aumentando, tiene que seguir subiendo a un nuevo nivel y tiene que seguir yendo a una nueva dimensión. Porque el fuego no te consumirá, no te quemará. Yo quiero que puedas ponerte de pie. Puedas decirle al Señor que en medio del horno, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, tú sigues confiando en Él.